Y después le daremos paso al señor don Marcos Sal, abogado especialista en Derecho Penal, director del posgrado en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta primera mesa, en este panel, llamado Convenio de Budapest y Protocolo, tiene la palabra doña Elvira Tejada. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángeles. ¿Se escucha al fondo? ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Sí. Bueno, pues bueno, yo creo que siguiendo un poco con lo que acabamos de comentar en la intervención, en la inauguración inicial, estamos hablando de un fenómeno criminal, bueno, pues peligroso, grave, que evoluciona rápidamente y que tiene una dimensión muy, muy característica, que es una dimensión transnacional. Precisamente por la propia naturaleza de la actividad delictiva que se desarrolla en el ciberespacio. ¿Pueden pasar, por favor, la primera diapositiva? Vale. Precisamente por la propia naturaleza de las actividades que se desarrollan en el ciberespacio, que por eso, porque son en el ciberespacio, se separan del marco territorial y geográfico de los estados, pues es muy frecuente que este tipo de actividades delictivas tengan una dimensión transnacional. Es decir, que se realicen en un país, la actividad criminal produzca sus efectos en otro u otros, o incluso aunque en el mismo país se desarrolle la actividad criminal y los efectos, que las evidencias de esa actividad criminal se encuentren almacenadas en servidores que están en otros países. Consecuencia, en esta materia, como en ninguna otra, es fundamental hacer un planteamiento de cooperación internacional. Es decir, establecer mecanismos que faciliten la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales de los otros estados para hacer frente a este tipo de investigaciones. Bueno, pues cuando hablamos de cooperación internacional en esta materia, la referencia obligada, indiscutible, es a este documento que les señalo ahí, es la Convención de Budapest del Consejo de Europa. Es un documento que es del año 2001, salió a la firma en el año 2001, se llama Convención de Budapest porque se abrió a la firma en Budapest, en realidad es Convención contra la Ciberdelincuencia. Y lo que es la Convención Madre, que es lo que vamos a repasar un poco rápidamente, Marcos y yo, tiene dos protocolos adicionales. Uno, ese primero, que es contra el racismo y la xenofobia, que se traslada a través de redes y los sistemas informáticos. Es decir, lo que se hace en ese protocolo es trasladar las herramientas legales de la Convención en la lucha contra el cibercrimen al traslado y a la difusión del discurso de odio a través de redes y sistemas informáticos. Y luego el segundo protocolo, que es más jovencito, este segundo salió a la firma en mayo del año 2022, o sea, no hace todavía 2 años, que centra su esfuerzo en el ámbito internacional, es decir, articular herramientas que permitan obtener más fácilmente evidencias electrónicas almacenadas en otros países, para poderlas reclamar y utilizarlas como medio de investigación. Esa es la idea central. El Convención tiene un objetivo muy claro, lo señala su preámbulo: defender a los ciudadanos frente a la ciberdelincuencia, a la delincuencia que se desarrolla en el ciberespacio, a partir de 2 grandes líneas de actuación que les indico. Por una parte, elaborar una legislación adecuada, herramientas legales adecuadas para luchar contra la ciberdelincuencia, pero buscando la armonización de las legislaciones de los distintos estados. Es decir, lo que pretende la Convención es que todos los países tengamos una legislación lo más parecida posible, para así crear un lenguaje común que facilite la cooperación, es decir, sentar las bases de un buen entendimiento en la cooperación internacional. Y luego, el segundo objetivo, que es reforzar las herramientas de cooperación. Quiero hacer una precisión que me parece importante, porque una de las críticas que se ha hecho a la Convención, o se la pretende minusvalorar, es decir, hombre, es que es un documento regional, porque es un documento del Consejo de Europa, no es un documento de Naciones Unidas. Bueno, en relación con ello, luego Claudio Peguero, me imagino que les hablará de los esfuerzos que se está haciendo por elaborar un convenio hemisférico en esta materia, que alcance a todo el mundo.
Pero hoy por hoy lo que tenemos es esto, la Convención de Budapest, que no hay que olvidar además que tiene desde el principio vocación de universalidad. Es un documento que, aunque es del Consejo de Europa, se abrió a la firma a terceros estados desde el primer momento y hoy forman parte de la Convención de Budapest 68 países del mundo. Ciertamente el núcleo fuerte lo constituyen los países del Consejo de Europa. Yo no sé si ustedes lo sabrán esto, pero el Consejo de Europa hay 47 estados, 45 de los 47 son miembros de la Convención de Budapest, miembros además activos. Pero además hay otros veintitantos países que, aunque pertenecen a otros marcos geográficos, son también socios activos de la Convención de Budapest, es decir, países de los 5 continentes. Son miembros de la Convención de Budapest países tan importantes como Estados Unidos, por ejemplo, como Japón o como Israel, que son las grandes potencias tecnológicas del mundo, pero también Australia, países asiáticos, países africanos. Y entre los países de este continente, aparte de Canadá y Estados Unidos, pues miren, son miembros de la Convención de Budapest, a ver si no me olvido ninguno. De aquí, de la zona del Caribe, por supuesto, República Dominicana, ahí marco desde cuándo, desde febrero del año 2013, pero también Panamá y Costa Rica. Y de América del Sur, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay y Brasil. Paraguay y Brasil. Uruguay está en trámites de entrar, ciertamente Uruguay está para entrar y aún intentando adherirse, y también Ecuador y también México. Es decir, es un convenio que ya tiene una dimensión en América muy importante. Bueno, como ven, y partiendo de esos objetivos, esas líneas de acción que les señalo ahí, que tiene la convención, pasen por favor la diapositiva. Vale, esta es la estructura del documento que se corresponde con esos objetivos. Un capítulo primero, pues terminología, tal. Capítulo segundo, dedicado a crear una legislación que nos dote de herramientas que permitan actuar eficazmente frente a la delincuencia que se comete a través del ciberespacio. Y ese capítulo segundo se divide a su vez en 2 secciones. Sección primera, derecho penal sustantivo, todos somos juristas, definición de tipos penales para hacer frente a estos comportamientos. Y sección segunda, normas procesales o de investigación. Y luego un capítulo tercero dedicado a cooperación internacional, ¿no? Bueno, yo voy a centrarme más en explicar la sección primera y luego Marcos concretará más en la parte dedicada a la investigación procesal. Pueden pasar, por favor. Bueno, pues yo quería decirles que la parte que vamos a analizar, que es lo que es la sección penal sustantiva de la Convención de Budapest, desde mi punto de vista, y esto es una valoración personal, pero soy la convencida de ello, es la aportación que ha hecho la Convención de Budapest al mundo con este apartado es fundamental. Pero piensen ustedes que en el año 2001, cuando se publica la Convención, estábamos empezando todos a sentir el efecto de determinadas conductas que se estaban produciendo en el ciberespacio que podían y dañaban, de hecho, bienes jurídicos necesitados de protección penal y que, sin embargo, no teníamos definidos como delitos en los ordenamientos jurídicos internos. No podíamos actuar penalmente frente a esos comportamientos, ¿no? Y algunos países que iban haciendo algunas definiciones, pues iban un poco cada uno a su aire, ¿no? Definiéndolos de formas muy diversas. Entonces, el legislador del Consejo de Europa decide en este capítulo recoger, definir esos comportamientos e instar a los estados a que los tipifiquen como delitos en los ordenamientos jurídicos internos. Y con eso fíjense que consiguen un doble objetivo, muy positivo. Uno, ayudar a los legisladores de cada estado a definir esas figuras delictivas. Es decir, ya no tiene que matarse la gente la cabeza. ¿Cómo explico yo la conducta consistente en sabotear un sistema informático? Porque ya hay alguien que lo ha definido y mira, es buena idea, ¿no? Pero es que además, como todos copiamos, y no lo critico, me parece que era lo que teníamos que hacer, copiamos de la Convención de Budapest o nos inspiramos en la Convención de Budapest. Segundo gran efecto positivo, que todos tenemos definidos como delitos las mismas conductas y de la misma forma. Y eso es fundamental para que funcione la cooperación internacional. Los que estén aquí, que trabajen en el área de cooperación internacional, saben que en ese ámbito muchas de las herramientas dependen
del principio de doble incriminación. Claro, cuando tenemos una legislación común, el principio de doble incriminación no plantea problemas, ¿no? Con lo cual todo es más fácil. Entonces, la Convención de Budapest define los delitos que se cometen en el ciberespacio a partir de estos 4 grandes apartados. Primero de ellos, delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Esta es la parte más ciber, el corazón de la ciberdelincuencia. Aquí se describen las conductas que se cometen a través de las tecnologías contra las propias tecnologías, contra los datos y los sistemas. El acceso irregular a sistemas, el sabotaje informático. Luego los veremos cada uno por separados, si me da tiempo. Segundo grupo, el delito informático. 2 delitos se definen ahí: falsedades y fraude. Fíjense, el tema del fraude a mí, yo creo que es muy claro, ¿no? Todos los países, allá cuando se dicta la Convención de Budapest, teníamos definido a nivel interno como delito la estafa tradicional, la que todos conocemos, es decir, aquel que mediante engaño implica a otro, determina a otro a hacer un acto de disposición en su perjuicio. Muy claro. ¿Qué ocurre? Que a medida que empezamos a trasladar nuestra vida a la red y trasladamos nuestras operaciones económicas a la red, aparece otra forma de defraudación, en la que no hay engaño a otro, hay manipulación en el sistema. ¿Y qué es lo que ocurre? Que encajar ese comportamiento en las figuras tradicionales que teníamos de estafa no era posible, porque nos faltaba el elemento esencial de la estafa, que es el engaño a una persona. A una máquina no se la engaña, se la engaña a una persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace el legislador de la Convención de Budapest? Es decir, definamos una forma de fraude en el que ese desplazamiento patrimonial se produce como consecuencia de una manipulación sobre datos y sistemas. Y eso es lo que recoge justamente en el artículo 8, ¿no? Luego, muy importante, el artículo 9. El artículo 9 se ocupa esencialmente de todas las acciones relacionadas con la elaboración, la distribución de material de abuso sexual infantil, cuando se cometen a través de redes y sistemas informáticos. Y hace una aportación fundamental desde mi punto de vista. Define qué es material de abuso sexual infantil, qué es pornografía infantil, ahora material de abuso sexual infantil. Y fíjense que ya en el año 2001 la Convención de Budapest habla de pornografía real, pornografía técnica y pornografía virtual. Y hago referencia a ello porque yo no sé aquí, pero desde luego en España ya estamos viendo los efectos que está produciendo la inteligencia artificial en la elaboración de material de abuso sexual infantil artificial. Pues esto ya estaba definido por la Convención de Budapest en el año 2001 y gracias a eso lo tenemos ya incorporado en nuestros ordenamientos jurídicos casi todos los estados. Y luego en el artículo 10 se definen las conductas relacionadas con los derechos de autor y delitos contra la propiedad intelectual cuando se cometen a través de redes y sistemas informáticos, ¿no? Y no contento con eso, el legislador de la Convención también recoge algunas poquitas, pero algunas normas de carácter general, lo que llamaríamos los juristas derecho penal sustantivo, parte general, ¿no? Derecho penal sustantivo, parte general. Insta a los estados a que contemplen que estas conductas se tienen que sancionar también cuando se cometen en grado de tentativa. También la responsabilidad criminal debe alcanzar a los cómplices de estos comportamientos. Y luego, atentos, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo no sé esto cómo está abordado aquí, ya si quieren luego en el debate lo podemos comentar, pero en la Convención de Budapest ya se insta un poco a los estados y en Europa ha cuajado mucho ese planteamiento, el establecer en determinados delitos la posibilidad de que incurran en responsabilidad también las personas jurídicas, responsabilidad penal, cuando concurran determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, pues la influencia de la Convención ha sido enorme. Yo les decía antes que hay 68 países miembros de la Convención, que todos prácticamente los tipos penales los tenemos muy parecidos, ¿no? Pero es que hay otros tantos países, casi 200 en conjunto, es decir, además de los 68, otros 100 y pico, que, aunque no forman parte de la Convención propiamente dicho, sin embargo, han definido sus tipos penales de acuerdo con los parámetros de la Convención, porque han visto, esto es una buena idea, vamos a tomar, aunque yo no firmo la Convención, tomo la idea de la Convención de Budapest. Y esto está facilitando extraordinariamente la cooperación entre los estados.
Bueno, yo ahora muy rápidamente voy a dar un repaso, pase la diapositiva, a las figuras del primer grupo, las más estrictamente ciber. Una visión muy rápida porque no tenemos tiempo de mucho. Los define la Convención, estos delitos que decimos que son el corazón de la ciberdelincuencia, estrictamente ciber, en los artículos 2 a 6. El artículo 2 se dedica al acceso irregular a sistemas informáticos y lo que dice es que todos los estados tienen que tener previsto como delito la entrada, el acceso no autorizado en un sistema informático ajeno. Punto. Eso ya dice la Convención que tiene que ser delito. ¿Y por qué tiene que ser delito? Porque se intentan proteger dos bienes jurídicos. Dos. Por un lado, la seguridad del propio sistema, la seguridad de los sistemas como bien jurídico necesitado de protección, y por otro lado, la seguridad de la información, de los datos que hay alejados en ese mismo sistema. Fíjese que es un delito que, según define la Convención, se comete por el mero hecho de acceder al sistema informático. No es necesario que te apoderes de información para cometer este delito. Si además te apoderas de información, pues en España al menos cometeríamos dos delitos. Pero el mero acceso al sistema en España ya es delictivo. Ahora bien, luego es cierto que la Convención establece una serie de requisitos que son facultativos. Es decir, digamos que la Convención se dice a los estados, hombre, si ustedes quieren, para que el hecho sea delictivo, pueden exigir en su ordenamiento jurídico interno que concurra alguno de esos tres requisitos, o los tres, o dos y uno, o bueno, cada uno lo que quiera, ¿no? Y hablan de que el acceso se produzca con vulneración de medidas de seguridad, primer requisito, que el acceso se cometa con la intención de apoderarse de datos. En estos casos, ya si se apodera de datos no hay más que un delito, porque el delito exige de por sí que haya apoderamiento de datos, o que el acceso tenga cualquier otra intención delictiva. ¿Vale? Miren, yo he visto que en la legislación de aquí, en la legislación de la República Dominicana, el delito es formal, se comete por el mero hecho de acceder a un sistema informático, ni siquiera exigen la vulneración de medidas de seguridad para el acceso. En España y en Europa, porque en eso la legislación europea es uniforme también, exigimos como requisito para que se cometa este delito que haya una vulneración de medidas de seguridad. Si no existe vulneración de medidas de seguridad, la conducta es atípica. ¿Por qué lo hemos hecho así? Yo se lo explico, luego si quieren también tenemos tiempo lo debatimos, es ahí, ya está, se ha legislado así, porque se entiende que de esa forma se asegura otro elemento que es fundamental para que se cometa este delito, que es que la acción sea deliberada e intencionada y consciente. Claro, si un sistema no está protegido por contraseñas, puede ocurrir que el intruso te diga, ah, estaba abierto, yo no sabía que era un sistema privado, ¿no? Entonces, la forma de reforzar esa intencionalidad de la conducta es exigir que haya una vulneración de medidas, porque nadie puede decir que creía que se podía entrar a un sistema que tiene que vulnerar una medida para entrar. Estamos de acuerdo, ¿no? Segunda figura, me quedan 5, 3, bueno. Bueno, le damos 4. 5, me quedan 5. En mi reloj 5. No pierda más tiempo. Pase, por favor, bueno, muy rápidamente la diapositiva. Segunda figura, en el artículo 3, interceptación ilícita, comprende dos conductas distintas. Interceptación de transmisiones de datos entre sistemas, es decir, los datos que los sistemas se trasladan entre sí o entre los distintos dispositivos de un sistema, siempre que se haga el traslado por redes privadas, no públicas, o la captación de las emisiones de los sistemas. Todos los sistemas informáticos emanan tienen unas emisiones electromagnéticas que, si se captan adecuadamente, te pueden permitir acceder a información alojada en esos sistemas o en esos conductos, ¿no? Lo que se conoce como ataques Tempest, ¿vale? Entonces, esa captación irregular de transmisiones se tipifica también como delito en la Convención de Budapest, siempre que concurra también dos características: que sea deliberada, es decir, que sea una acción consciente y deliberada, voluntariedad siempre, y por otra parte que se utilicen herramientas adecuadas para ello, lo cual por otra parte es innecesario decirlo, porque no se puede captar así como así una transmisión entre sistemas si no tienes
una herramienta para ello, pero tiene que ser por redes privadas, ¿eh? A ver, pasen, por favor. Los artículos 4 y 5, voy terminando. Los artículos 4 y 5 se refieren no ya al acceso irregular o el espionaje informático, que los dos tipos anteriores eran más de espionaje informático. El artículo 4 y 5 se refieren al sabotaje. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de destrucción de sistemas informáticos, de destrucción de daños o de sistemas. Son dos tipos penales diferentes. El artículo 4 se dedica a los ataques a los datos y el artículo 5 a los ataques al sistema en su conjunto. En realidad estamos hablando de delitos de resultado. Fíjense, la acción puede ser la misma. Depende de si el resultado solo es a los datos o si obstaculiza el funcionamiento íntegro del sistema, tendremos un artículo 4 o tendremos un artículo 5. En el artículo 4 la conducta es más descriptiva, se habla de borrar, suprimir, alterar, etcétera, mientras que en el 5 es más abierta, es alterar de una forma más genérica el funcionamiento de un sistema informático, pero se va a hacer de esa misma forma, alterando, borrando, suprimiendo. Es decir, la conducta es la misma, depende del resultado, pero también es necesario que se trate de una actuación deliberada e ilegítima. Y el último, pasen por favor la diapositiva, es una figura muy, muy interesante porque lo que pretende el legislador de la Unión Europea es adelantar la barrera de protección y sancionar el mero tráfico de herramientas de piratería. Aquí no es necesario que se produzca el ataque, estamos preparando el ataque, y por eso sanciona las conductas de producir, vender, adquirir, importar, ¿qué? Herramientas que permiten llevar adelante ataques a sistemas informáticos. ¿Y qué herramientas son esas? Lo sabemos todos, porque ya están a la venta en Internet. Yo las he visto, los hemos visto. Programas maliciosos diseñados específicamente para realizar esos ataques informáticos o códigos, contraseñas que han sido sustraídos previamente y que se ponen a disposición del público para facilitar el acceso irregular a un sistema. Ahora bien, es necesario que quien así actúa esté actuando irregularmente, sin autorización. Obviamente, una empresa de una auditoría de seguridad que hace una herramienta para testar las vulnerabilidades del sistema que tiene que proteger no comete el delito, porque está autorizada para hacerlo. ¿Quién comete el delito? El que hace eso mismo sin estar autorizado y además, y lo destaca especialmente la Convención, para realizar una acción irregular, un ataque a los sistemas informáticos de cualquiera de los modos a los que me he referido antes. Jamás lo había explicado tan deprisa. Muy bien. Bueno, luego si quieren alguna preguntita, pues encantada de responder. Muchísimas gracias, señora Elvira. Y a continuación tiene la palabra nuestro siguiente ponente, el señor Marco Sá. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Los que están en la casa, digo, los que están en cámara, eso nos avisan si se escucha. Bueno, tenía un power divino, un PowerPoint divino, pero Elvira me pidió que no lo pase porque era más lindo que el de ella, así que no lo voy a pasar. Así que lo tengo acá. Yo lo estoy viendo, pero nadie más lo puede ver en su casa y tenemos prohibida la reproducción porque se me pone celosa. No, es muy interesante lo que señalaba Elvira. Tengan en cuenta una cuestión y después sí ya entro en la parte procesal. La norma que señalaba Elvira está generando muchos problemas en todo el mundo, incluso muchos en los países de la región, con todo lo que son los expertos de seguridad informática. Si ustedes ven los debates en la última Convención de Naciones Unidas, Claudio seguramente les contará algo sobre eso, verán que una de las normas que se discutía era limitar de alguna manera la punición de la conducta de acceso ilegítimo, porque decía que esto de alguna manera pone un freno a quienes están investigando, lo que ellos se llaman investigadores, hackers, éticos, o como lo quieran ustedes llamar, que están bregando porque este tipo de normas no están en los códigos penales. En la Argentina hay una gran discusión sobre esto, pero la he visto también en Brasil, en Chile, aquí en Dominicana también en el proyecto de ley también hubo alguna discusión sobre eso, pero es muy interesante el debate sobre si hay que limitar o no ese tipo penal. Y ahora sí, cambiamos el eje, vamos a la parte procesal. Porque una de las grandes virtudes que tuvo la Convención de Budapest, después trasladada también a las tendencias legislativas en diferentes países del mundo, es advertir
que no alcanzaba con tener tipos penales sobre cibercrimen, sino que había que tener también normas procesales para investigar en entornos digitales y normas de cooperación internacional, precisamente por lo que señalaba Elvira, porque se trata de un delito muy transnacional. Entonces, todo esto tenía que estar unido en un mismo paquete legislativo, normas penales, normas procesales, normas de cooperación. Lo que yo voy a referirme es a las normas procesales previstas en la Convención y algunas cositas más, digamos, pero tienen que tener en cuenta que estas normas procesales, estos medios de investigación, los poderes procesales previstos en la Convención, tienen su espejo también en el capítulo de la cooperación internacional. Para ser claro, si yo voy a tener una norma procesal en cada país de cómo tengo que hacer un registro e incautación de datos, voy a tener también una norma de cooperación internacional para ver cómo tengo que hacer ese registro, esa obtención de datos, cuando lo tengo que hacer de manera transfronteriza. Ustedes van a ver que las medidas procesales que prevé la Convención tienen su norma espejo en el capítulo de cooperación internacional. Un primer punto a tener en cuenta. ¿Por qué era necesario tener normas procesales? Porque era una pregunta que se hacían mucho. Si ustedes ven en las primeras reformas a nivel europeo, van a ver que primero se reformaron los códigos penales y los códigos procesales no. ¿Por qué se reformaban los códigos penales? Por el principio de legalidad, que todos nosotros conocemos, porque también están presentes en nuestro sistema penal, en donde no puede haber un delito sin una descripción previa en una ley. En materia procesal estaba la idea de que podía seguirse trabajando con el principio de libertad probatoria, presente, por ejemplo, también en la legislación procesal de la República Dominicana, pero también en Colombia, en Chile, en Argentina, todos los países de raigambre del derecho europeo continental trasladado también a la región, tienen prevista la idea de la libertad probatoria como uno de los principios que tienen en casi todos los códigos procesales penales. Cuando yo hablo de un cambio de paradigma del proceso penal, lo que siempre trato de explicar es que la prueba digital como tal genera un cambio tan profundo en el proceso, que significa un cambio paradigmático en términos científicos. O sea, un cambio tal que altera todo el funcionamiento del sistema. Y este cambio paradigmático puso en jaque también el principio de libertad probatoria y la posibilidad de aplicarlo a las cuestiones que tienen que ver con lo digital. ¿Por qué? Porque era tan diferente en la concepción la prueba física a la prueba digital que todos los capítulos que teníamos en nuestros códigos, la prueba testimonial, todo lo que estaba previsto, de alguna manera no era aplicable a una realidad tan distinta como era la evidencia digital. No nos da el tiempo para ver aspecto por aspecto las características particulares que tenía, pero claramente, ontológicamente, no es lo mismo una prueba física que una prueba digital. La prueba física la veo, la percibo por los sentidos, la prueba digital son datos, requiere una traducción. Hay un montón de características que hacían que todo lo que teníamos en los códigos procesales penales no nos servía aunque lo quisiéramos aplicar analógicamente utilizando el principio de libertad probatoria. Por otro lado, tenemos todo lo que queda divino, decirlo así, la nulla coactio sine lege. Suena como dificilísimo, no es tan complicado, y es que no puede haber medidas intrusivas en ámbito de garantías constitucionales que no estén previstas legalmente. Y esto está presente en el Pacto Internacional, en el Pacto Internacional, está presente en la Convención, en lo que tiene que ver con nuestro país, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo prevé en el artículo 30 expresamente. Y como muchos de los medios de investigación y medios de pruebas digitales implican, por lo menos, un ingreso en el ámbito de la intimidad, era necesario que muchas de estas cuestiones tuvieran un marco legal adecuado, que lo prevea expresamente, y no seguir basándonos en el principio de libertad probatoria. Por ese motivo es que surge la necesidad de tener medios de prueba previstos expresamente, cuestión que advirtió la Convención de Budapest desde su origen, aunque ahora lo vamos a ver, ahora me voy a referir expresamente a cada uno de estos medios de prueba. Digamos que lo que hizo la Convención de Budapest es establecer un set de medios básicos de prueba. Yo lo llamo set de medios procesales básicos, o sea, lo que un país tiene que tener sí o sí. Esto no quita que los países puedan avanzar hacia medios de investigación y medios de prueba digitales más avanzados, como es lo que ha sucedido. ¿Y por qué sucedió esto? Porque la tecnología va generando nuevos desafíos que hacen que los medios de prueba básicos, que ahora vamos a ver, no alcanzaran. Por ejemplo,
la encriptación, el anonimato en Internet, determinaron que yo ya a mí no me alcanzara con tener una norma en mi código procesal que me habilitara el acceso para el registro y secuestro de datos en un dispositivo informático. Porque si yo le secuestro el dispositivo a Elvira en este momento, pero vieron cómo lo agarraba, no sé si se ve en la cámara, pero agarró con una fuerza, no sé qué tendrá ahí adentro de ese dispositivo, pero claramente no quería que se lo secuestre. Pero eso tiene una clave, y yo no voy a poder acceder. Y hay dispositivos cada vez más complejos. De ahí la necesidad, por ejemplo, de empezar a hablar en nuevos medios de investigación, como son el agente encubierto digital, la utilización de programas troyanos por parte del Estado y todos los nuevos medios de prueba que no están en la Convención de Budapest. Muchas veces en las discusiones en los países se dice, bueno, quiero agregar el agente encubierto digital porque lo prevé la Convención de Budapest. La verdad que la Convención de Budapest no lo prevé. Esto sí está presente en muchísimas legislaciones hoy en el mundo. En España está presente, pero también está presente en la legislación de República Dominicana, también se ha agregado en un montón de legislaciones en la región. En Chile han agregado recientemente también la posibilidad de utilizar programas troyanos. En algunas provincias de la República Argentina también, siguiendo las tendencias europeas, con lo cual empieza a haber nuevas herramientas que no están en la Convención de Budapest. ¿Qué prevé la Convención en lo que tiene que ver con el ámbito? Muy importante a tener en cuenta también en la regulación que se haga en cada uno de los países. ¿Para qué voy a aplicar estos medios de prueba nuevos pensados para la evidencia digital? ¿Para la investigación de delitos informáticos? Quizás la visión hoy es limitada porque el concepto de delito informático como tal cambió desde un punto de vista procesal. Yo puedo tener los delitos informáticos propiamente dichos, que Elvira ha hecho referencia a eso, pero después lo que tengo, que hay un montón de delitos cometidos por medios informáticos, en donde también voy a requerir evidencia digital, y después puedo tener que la evidencia digital hoy, y de ahí el cambio de paradigma para todo el proceso penal, está presente en la investigación de cualquier delito. Ya no es posible pensar que yo voy a investigar un homicidio, el delito que ustedes quieran, sin utilizar evidencia digital. De hecho, en los países que tienen investigaciones criminológicas serias en cuanto a utilización de diferentes medios, empiezan a comprobar que hay un progresivo corrimiento de la prueba física hacia la prueba digital. Prácticamente podemos hoy decir, lo anuncio hoy, ¿qué día es hoy? 21, anótenlo, si no después me sacan la cámara como el VAR en el fútbol. Yo me animo a decir que la prueba física como tal va a ir desapareciendo o va a ser solamente prueba complementaria de la prueba digital. Quizás en 5 años, cuando los reposos nos convoque el nuevo, ya no existe. En 5 años, bueno, anoten esta promesa. No vamos a estar hablando ni de los testigos, nada, porque todo se va a probar por cámaras, por datos, por otros tipos de prueba, y quizás en algún caso nos quede un remanente de prueba física, y por eso la necesidad de cambio de paradigma. Entonces, la convención ya lo prevé. La aplicación de los medios procesales tiene que ser para los delitos informáticos, para los delitos cometidos por medios informáticos y para los delitos en donde yo requiero evidencia digital. Y esto mismo trasladado a la cooperación internacional también. Tema importante a tener en cuenta en República Dominicana, esto lo hemos conversado ya con Claudio en algunas oportunidades, porque tanto la legislación vigente como el proyecto que está en discusión, una de las falencias que tiene es que no queda claro que los medios de prueba que crea, que son muy buenos, se aplican a la investigación de todos los delitos, porque la ley se refiere para la investigación de los delitos de la presente ley. Con lo cual pareciera que se aplica solamente a los delitos informáticos que prevé la ley y no a la investigación de cualquier delito, lo cual puede traer algún tipo de problema. En términos de garantías, lo dejo para el debate, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Claramente tiene que haber, como señalaba Elvira, esto tiene que darse en un marco de Estado de Derecho. Estamos yendo hacia medidas cada día más intrusivas. Y esto genera un escalonamiento coercitivo. No es lo mismo una medida de prueba de menor intensidad que una de mayor intensidad. No es lo mismo hacer un aseguramiento de datos, que ahora vamos a ver qué es, que mandar un programa troyano a la computadora del imputado o utilizar un agente encubierto digital. Quizás una de las cuestiones que más se criticó de la convención es que no hizo un análisis medio de prueba por medio de prueba, sino que hizo una referencia hacia la aplicación de las convenciones internacionales. Era difícil hacerlo medio por medio. Lo que sí está claro es que tiene que regir el principio de proporcionalidad y todos los mecanismos de control de medios de prueba y de medios de investigación que están presentes en las convenciones internacionales.
Y ahora, después de esta breve introducción, vamos ahora sí a lo que... ¿Pero qué? ¿Me queda tiempo? Pues vamos a ver. ¿Cuáles son los medios de prueba que prevé la Convención de Budapest? La Convención prevé el aseguramiento de datos. Ahora vamos a ver un poquitito la diferencia con la retención de datos, la orden de presentación, el registro de codificación de datos, la obtención de datos de tráfico y de datos de contenido en línea. Eso es el set de medidas que esta gente que se reunió parece mentira. Porque si ustedes van, la Convención se aprueba en el año 2001, pero esta gente lo discutía en el año 1999 y en 1900 y 2000, ahí estaban profesores como Ulrich Siebert, bueno, Betty Shell, que la siguen viendo en varias de las reuniones, digamos, ya estaban hablando de ese tipo de cuestiones en ese momento, y hoy son medios de prueba fundamentales que aunque parezcan... Ni lo habíamos pensado. No, pero no solo eso, sino que son medios de prueba que hoy hay muchos países de la región que todavía no lo tienen regulado. O sea, pensemos que se ha dado un traslado importante de toda la investigación en torno digital y lo estamos haciendo, este cambio de paradigma del proceso, con el agravante que lo estamos haciendo sin reglas claras, dejándolo en manos de la jurisprudencia en muchos países, como pasaba en España hasta el año 2015. Hasta el año 2015 que se sancionó la ley. ¿Qué es el aseguramiento de datos? Bueno, un tema importante, no nos va a dar el tiempo para verlo, pero siempre tienen que tener en cuenta la diferenciación del tipo de datos. Estamos hablando de datos, entonces hay datos abonados, datos de tráfico, datos de contenido. Y esto es importante diferenciarlo. No es lo mismo tener un dato abonado que un dato de tráfico y un dato de contenido, que son cuestiones técnicas, que es un dato abonado, que es un dato de tráfico, que es un dato de contenido. Cuestiones técnicas que parecían muy sencillas y que hoy empiezan a ponerse en duda. Lo dejo para la parte de preguntas, después si quieren, luego, porque no nos va a dar tiempo. Pero si ustedes ven la discusión que están teniendo en Europa con la nueva normativa de la e-evidence, van a ver que ya no es tan claro cuándo un dato lo ponemos entre abonado, tráfico y contenido, y esto difiere nada menos que quién lo tiene que pedir y bajo qué garantías. Lo dejo acá, geolocalización. ¿Qué es el dato de geolocalización? Es tráfico, es contenido, es abonado. Un dato de geolocalización es lo mismo que 100 datos de geolocalización. O sea, pedido dónde estaba Elvira el 8 de septiembre del año 2022. Es lo mismo que me averiguar dónde estuvo Elvira durante los últimos 3 años a través de su geolocalización. Bueno, este tipo de cuestiones empiezan a poner en crisis esta clasificación. Básicamente, ¿quién puede pedir cada dato? Y ahí hay una serie de casos que yo en el PowerPoint que encima no me puedo mostrar, estaban los casos para que ustedes lo vean. Les digo algunos para que después los lean. Benedict contra Eslovenia. Empiezan a aparecer toda una serie de casos jurisprudenciales que esto que Claudio lo veía tan claro siempre, de que el fiscal puede pedir el dato de tráfico de comunicaciones y que un dato de una dirección IP dinámica no es un problema que lo pida el fiscal sin autorización judicial, empiezan a ver que hay jurisprudencia en el mundo que lo empieza a poner en crisis. Y ustedes pueden tomar dos caminos frente a esto. Es decir, ¿qué me importa lo que diga la jurisprudencia de Estados Unidos? Eso me importa lo que diga la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y acá estamos bastante lejos, o darse cuenta que nuestros jueces también empiezan a mirar qué es lo que está pasando en la jurisprudencia del derecho comparado y empiezan a hacer la aplicación de esa jurisprudencia. Después, si quieren, les cuento algunos casos que hubo interesantes sobre esto. Vamos a las medidas. ¿Cuánto me queda? No, es 7. No, como no. Pido que todos voten por una queja general para que me den 2 minutos Pues, más. podemos hacer una cosa, si les parece a ustedes. Bueno, francamente interesante, magnífica de doña Elvira, también interesantísimo, señor Marco, termine y le damos unos minutos para que puedan preguntar. Exacto, esa es la realidad. Yo le puedo vender 5 minutos de los míos. ¿Perfecto? Te mando acá a tu billetera. Te mando criptoactivos a tu billetera. Bueno, aseguramiento de datos. ¿Qué es el aseguramiento de datos? Esto es importante, es una medida procesal. No la confundan con la retención de datos, que es una medida legal. Ustedes pueden poner en la legislación, como tuvo en su momento República Dominicana, una obligación de los proveedores de servicio de retener datos. Esto no es lo mismo que el aseguramiento de datos. El aseguramiento de datos es en el marco de un proceso penal concreto, ordenarle a un proveedor de servicios o a cualquier titular de datos del sistema que asegure un dato, que no lo borren. No lo veo, no lo ve nadie, es de menor intensidad, nadie lo va a ver ese dato. ¿Qué me estoy asegurando? Que no se borre. Entonces, normalmente, y la convención así lo prevé, se establece que el aseguramiento se dé por 90 días
que pueden ser prorrogables. Todos los que trabajan en investigaciones digitales saben que esto es el ABC de una investigación. Si ustedes no aseguran el dato y hacen otras medidas de prueba antes, cuando después vayan a pedir el dato, no va a estar, no va a existir. Mucho más que esto también tiene sus ribetes internacionales. Puede ser que el dato esté alojado en un proveedor de servicios de República Dominicana, o de Colombia, o de Chile, ¿no? De los lugares donde se están viendo. Pero también puede ser que el dato lo tenga Meta, que lo tenga una empresa que ni siquiera sabemos dónde tiene los servidores. Bueno, el aseguramiento no solo nos permite eso. Y la retención de datos, tengan en cuenta, es una medida legal que prevé la obligación de los proveedores de guardar los datos por las dudas. Esto que en algún momento, si nos diera el tiempo, les cuento la historia de cómo se fue dando, hoy está en franca caída la retención de datos. Una directiva europea del año 2006 que lo tenía. Si yo tengo retención de datos, la verdad que el aseguramiento no es tan importante, están todos los datos asegurados igual, pero si no, como no, esto no está más sucediendo, Dominicana todavía lo tiene en algunos casos, pero hasta que el Constitucional lo revise, porque la gran mayoría de los países le ha dicho que es inconstitucional la retención de datos, así que no se recuenten a los jueces porque van a tener algún tipo de problema. La orden de presentación es la siguiente medida de procesal. Ahí el dato que yo aseguré ahora lo pido, ahora lo quiero. ¿Qué prevé la convención? Prevé dos supuestos. Yo puedo ordenar la presentación de datos a un proveedor que lo tengo en mi jurisdicción y ahí le puedo pedir cualquier tipo de dato, y prevé también un supuesto de lo que tiene que ver para los datos abonados para proveedores de servicios que brindan servicio en el país, tengan o no tengan servidores en este país. Esto igual ha sido de alguna manera solucionado con el segundo protocolo adicional, después lo vamos a tratar de ver porque en la práctica no dio muy buen resultado en la obtención. El registro y secuestro de datos. Quizás la medida más importante, tenemos una charla hoy sobre eso, pero solamente voy a decirles algunas cuestiones. No es lo mismo utilizar la norma del registro y secuestro tradicional que ustedes tienen para las cuestiones físicas. Es absolutamente diferente. ¿Cuándo se produce el registro y secuestro de datos? Cuando me lleve la computadora, cuando la manda al laboratorio para que hagan la extracción, cuando se le ordeno que hagan una pericia. ¿En qué momento se produce el registro? Y conforme a eso, ¿cuándo empiezan a regir las garantías? ¿Cuándo hay derecho de defensa? ¿Cuándo existe la posibilidad de poner un perito de parte? ¿Qué sucede si cuando yo llego a un lugar necesito hacer medios de prueba? Porque, por ejemplo, si alguien entrara con una orden de allanamiento acá, hay 100 dispositivos y capaz el delito es una amenaza simple salida de la misma IP, que es la que corresponde a este lugar. ¿Qué hago? ¿Me los llevo todos? ¿O puedo hacer una pequeña prueba en el lugar para lo que se conoce como procedimiento de triage, digamos, para tratar de determinar qué dispositivo me tengo que llevar? Todas estas cuestiones son cuestiones que conviene tenerlas reguladas en la legislación. El modelo del Código Procesal Penal Español es realmente interesante para ver a nivel regional por las características que tenemos en la ley, porque creo que han encontrado soluciones importantes. Hay otros proyectos de ley, otros modelos legislativos. Yo después les quiero, ya vendí el del IRA, después les vendo el mío, un proyecto que hicimos, una ley que salió sancionada en la Argentina ahora hace poquito tiempo, que también prevé bastante regulación en lo que tiene que ver con el registro y secuestro. La siguiente medida que se prevé es la interceptación de datos de tráfico y su consecuencia posterior, la interceptación de datos de contenido en línea. No me digan que tienen la norma de interceptación de comunicaciones, porque es cierto, pero esa estaba pensada para las comunicaciones telefónicas, digamos. Y no es lo mismo interceptar una comunicación telefónica con el viejo sistema de interceptación que interceptar datos de tráfico o datos de contenido. La interceptación de datos de tráfico es grave, la interceptación de datos de contenido también es grave, por eso hay muchos países que prevén que esto tiene que hacerse y la Convención de Hecho lo prevé así, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Me quiere cortar, ya me saca la casa. Última cosa que digo, obviamente requiere también determinar para qué tipo de delitos. Como les decía al principio, este set de medios procesales básicos no va a alcanzar quizás para las necesidades modernas. Digamos, probablemente con el desafío de la encriptación, el alojamiento de información en la nube, las posibilidades que hay hoy de la utilización de criptoactivos, que es una realidad diferente que la vemos ahora en las preguntas, requiere de nuevos medios de investigación. Es un primer paso contar con las herramientas que prevé la Convención y obviamente cada país, así lo está haciendo República Dominicana, que es un buen ejemplo en este sentido, que se ponga a regular a nivel procesal los medios de prueba, ya puede aprovechar para introducirlo en la Convención de Budapest
y sumar los que crea conveniente conforme a las necesidades procesales del país. Bueno, ya me cortó el hilo, Gracias. Muchísimas gracias. Perdón por la No, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos, brillantes, y muchas gracias, señora Elvira, por ayudarme a moderar. Muy interesante. Tenemos poco tiempo porque, dando una muestra de cooperación internacional, el señor Peguero ha cedido parte de su tiempo. Muchas gracias también. Y alguna pregunta rogaría, no solo por el tiempo que ya llevamos, sino también porque yo sé que la señora Elvira tiene ahora una intervención también en otro lugar. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Cómo contrasta la evidencia digital con el principio de libertad probatoria? ¿Cómo contrasta? La evidencia digital. A ver, el principio de libertad probatoria, cuando se empezó a utilizar para la evidencia digital, para mí fue mal utilizado. Digamos. El principio de libertad probatoria, que todos sabemos, es una derivación del cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. O sea, los sistemas inquisitivos, incluso anteriores, tenían hasta prueba tasada. Cuando se pasa al sistema acusatorio, hay una idea de que hay que dar libertad en la valoración de las pruebas y no tener medios de prueba de alguna manera ya estipulados como necesarios para cada uno de los hechos que se quiere probar. Ahora, nunca significó el principio de libertad probatoria que uno pudiera hacer cualquier cosa cuando tenía que ver con entrada en ámbito de vigencia de garantía constitucional. Entonces, ese límite que es el principio de la nulla coactio sine lege, establece una especie de principio de legalidad procesal que dice, si usted va a utilizar un medio de investigación que implica un ingreso en ámbito de garantías, intimidad, libertad, que ustedes quieran, eso sí tiene que estar previsto legalmente. Entonces, si yo tengo un medio análogo con garantías, yo lo voy a poder aplicar en base al principio de libertad probatoria. Pero cuando el cambio de realidad es tan grande, donde yo no tengo un medio análogo, como para saber cuáles son las garantías, para poner un ejemplo, y esto creo que te lo va a graficar más, el allanamiento remoto. Quizás una de las medidas más discutibles que hubo sobre si se puede aplicar o no conforme a las normas tradicionales. Me dicen, bueno, es un allanamiento. Yo tengo la norma de allanamiento. Si puedo allanar una casa, ¿por qué no voy a poder allanar remotamente una computadora? Bueno, si ustedes van a las normas de su código procesal, van a prever, por ejemplo, que establecen qué horario yo puedo allanar un domicilio, cuántas cosas me puedo llevar, necesidad y obligación de notificarle a la persona que estoy allanando. Si yo lo allano remotamente, no tengo nada de eso. Claramente no tengo regulación procesal. Si no tengo regulación procesal, no lo puedo hacer. Entonces, acá estoy dando una afirmación. Sistemas de utilización de programas troyanos por parte de las autoridades para investigación penal sin ley viola el principio de la nulla coactio. No lo puedo hacer por libertad probatoria. Y con eso con un montón de medidas. Bueno, no, yo es que iba a decir, simplemente por apuntalar lo que dice Marcos, en España nos pasó eso. Y en España nos pasamos años aplicando normas de investigación que estaban pensadas para una realidad física, estirándolas como podíamos para aplicarlas a intervenciones en el ciberespacio, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de los registros. Nosotros hacíamos el análisis de un dispositivo aplicando las normas sobre el allanamiento de morada, el registro de papeles en una oficina, el registro de... etc. Y llegó un momento en que el Constitucional español, hay una sentencia, yo creo recordar la fecha, no me acuerdo, el año 2015, que dijo hasta aquí. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo por una norma que se ha pensado para una cosa, aplicarla a otra. Y estamos hablando de derechos fundamentales de las personas. Entonces digo, señores, legisladores españoles, hasta que ustedes no regulen esto, vamos a anular todas las pruebas que se practiquen. Y ya anularon en aquel asunto, en un registro, anularon el registro. No hay norma en España que autorice entrar en un dispositivo informático y coger las evidencias. Eso es una violación de derechos fundamentales. Pues esa prueba no vale. Tienen que preverla expresamente por el principio de previsibilidad de la medida que supone una injerencia, que además tiene que estar regulada con calidad de ley suficiente, es decir, con la debida precisión para que el ciudadano sepa que le pueden aplicar esas medidas, en qué condiciones, con qué garantías y cómo la puede discutir. Eso tiene que ser así porque estamos protegiendo los derechos de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que provocó en España toda la reforma procesal a la que se refería
Marcos, que nosotros en realidad copiamos la Convención de Budapest, No, pero agregaron cosas. pero luego agregamos algunas cosillas, pero nos agarramos como clavo ardiendo a la Convención de Budapest porque marcaba el camino. Y ahí sí. Y Pues perfecto. Y agregaron cosas. Ya vamos a ver ahora cuando veamos extensión de registro. Fueron los vivos. Agregaron cosas interesantísimas. La verdad es que es una pregunta muy interesante y una respuesta brillante. Como tenemos la oportunidad de continuar también aquí con los ponentes, os podemos coger en los pasillos para saltaros a preguntas, ¿verdad? Y después van a tener ellos también la ocasión de hacer otras ponencias. Os damos las gracias, Elvira, sobre todo, señora Elvira, muchas gracias por el poco tiempo con la siguiente intervención que tiene ahora online. Señor Marcos, también muchísimas gracias. gracias. Ambos magníficos.